Este es un desorden total en las congregaciones. Qué tremendo. Y como estamos viendo que hay congregaciones que están predicando y están enseñando que el que no habla lenguas no está bautizado por el Espíritu Santo. Eso es falso. ¿Dónde dice la Biblia que el que está bautizado tiene que hablar lengua? Ya te voy a presentar unos versículos, pero para que veas cómo lo han manipulado y lo han malentendido. Así que aquí claramente dice la Biblia, estoy en primera carta de Corintios 14, 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Yo no entiendo por qué los pastores tienen miedo a predicar esto. No entiendo por qué los pastores tienen miedo a enseñar esta palabra. No, mi hermano. No entiendo por qué. Estamos en primera carta de Corintios, para los que necesitan el versículo. Primera carta de Corintios, capítulo 14, 27 al 28. Claramente, si vas a hablar lenguas, tienen que ser 2 o máximo 3. Pero tiene que ver quién las interprete. Y si no hay quien las interprete, cállese. Así suave. Pero hoy, un desorden total. El hermano está cantando coros y hablando lenguas. El hermano está cantando himnos y hablando lenguas. ¿Qué es eso, iglesia amada? ¿Cuál es ese desorden? ¿Qué le pasa a mis hermanos? Cuando la Biblia me está enseñando que si no vas a interpretar las lenguas, cállate la boca. Se oye fuerte esa palabra, se oye fuerte, pero Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces he tenido que reprender a gente? Porque hoy, hermano, cualquier payaso habla lenguas. Y tú tienes oído, mi amado hermano, para que escuches. Y siempre lo he explicado. Escucha bien, porque Dios para eso te dejó oídos. Que las lenguas que esta gente habla no son angelicales. Porque la misma lengua se repite y se repite. Si tú vas a Guatemala, las mismas lenguas se escuchan. Si vas a México, las mismas lenguas se escuchan. Si vas a Estados Unidos, las mismas lenguas. Si vas a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá o tantos países, lo mismo repite en todo el mundo. Ya esa lengua ya me la sé hasta de memoria. Ya eso ya me lo sé hasta de memoria. Que ribi canta, que ribi saya. Hermano, dejémonos de payasada. Dejémonos de payasadas. Dios es un Dios de orden. Y no tengo miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo porque lo tengo. Lo tengo dentro de mí. Y yo sé que si lo tengo no puedo blasfemar. Y no voy a blasfemar. Porque lo que estas personas están hablando no son lenguas angelicales, sino son lenguas aprendidas. Triste, lamentablemente en Guatemala, la mayoría de cantantes, evangelistas que yo conozco, hermanos, no están hablando lenguas angelicales, están hablando lenguas aprendidas, porque el orgullo ha entrado en ellos y piensan que por hablar esas lenguas que hablan, piensan que van a ser más importantes que otra persona en esta tierra. Bendito sea Dios. Hoy, triste, lamentablemente, pastores repitiendo las mismas lenguas. Hermanos, ese es un gran error que se está cometiendo en varias congregaciones. ¿Cuántas congregaciones proféticas que hay hoy en día? Que la mayoría hablan lenguas, pero todos repiten y repiten lo mismo. Se les ha metido un espíritu del loro. El loro todo lo que escucha lo repite. Y así son estas personas. Repiten y repiten y repiten lo que ya han escuchado. En el tiempo que llevo de servirle a Dios, tal vez como 1 o 2 ocasiones he visto hombres de Dios hablar lenguas angelicales. Unas lenguas preciosas. Lenguas que nunca más las he vuelto a escuchar. Pero hoy lo que escucho o lo que escucho a cada momento es la misma lengua. El hermano está cantando y repitiendo la misma lengua. Va a una predicación, la misma lengua. En la radio, la misma lengua. En la televisión, la misma lengua. Eso es un tremendo error. No entiendo por qué los siervos no quieren predicar esto. Hermano, aquí en Guatemala es un problema serio lo que está aconteciendo con esto. La mayoría de evangelistas que yo conozco, y hay un montón, hermanos, hablando lenguas aprendidas,
hablando lenguas que no son angelicales. Hace unos días encontré a un evangelista hablando lenguas y lo tuve que encarar cara a cara y le dije, hermano, ¿qué le pasa? ¿Y usted desde cuándo habla lenguas angelicales? Este hombre se me queda viendo bien serio y me dice, desde que el Espíritu Santo me bautizó. Y yo le dije, qué raro, no sabía que el hablar lenguas es bautizo del Espíritu Santo. Y lo empecé a reprender y el hombre reconoció y me dijo, hermano pastor, sí, usted tiene razón, disculpe, las lenguas que yo hablo no son angelicales, son lenguas aprendidas. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Hay que tener mucho cuidado. No andes con payasadas hablando lenguas aprendidas, porque te vas a ir al infierno por mentiroso. Y si tú verdaderamente hablas lenguas angelicales, desde hoy tienes el compromiso y la obligación de pedirle a Dios que te dé la interpretación de esas lenguas. Y si Dios no te da la interpretación, entonces cállate la boca. ¿Qué es eso que estás cantando y bla 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 y glu 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 y hablando lenguas? Esas son payasadas. ¿Qué es eso que estás predicando y hablando lenguas, pero por qué no las interpretas? Fíjese que lo que les decía, de que muchos predican o enseñan que el hablar lenguas es el bautizo del Espíritu Santo, porque han malentendido el versículo de Hechos, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos creen que ahí fueron bautizados y hablaron lenguas angelicales. Ahí está el gran error, porque cuando los apóstoles se derramó el Espíritu Santo, ellos no hablaron lenguas angelicales. Ellos estaban hablando lenguas común y corriente. Ellos no estaban hablando lenguas angelicales. Y te lo voy a demostrar por qué. Estamos en Hechos capítulo 2 versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos unánime. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga esto. Y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está. En cuando es derramado el Espíritu Santo, dice que ellos empezaron a hablar en lenguas conforme el Espíritu les daba. Y es aquí este versículo que han manipulado para hacerle creer a la iglesia que el que es bautizado tiene que hablar lenguas. Pero esto es falso, porque aquí no hablaron lenguas angelicales. Ahora te digo por qué. Porque si tú sigues leyendo, dice en el 7, y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos aquellos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar en nuestras lenguas? Cada uno habla en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Te das cuenta? Cuando es derramado el Espíritu Santo y los apóstoles empiezan a hablar lenguas, había gente fuera de la casa. Y esta gente estaba escuchando las lenguas que ellos hablaban. Y ellos se quedaron sorprendidos y dijeron, bueno, ¿cómo es que estos son galileos y están hablando en nuestras propias lenguas? Es decir, que los que estaban fuera entendían la lengua que estaban hablando, porque no eran lenguas angelicales, sino lenguas según lo que ellos hablaban. Por ejemplo, si te das cuenta, en el capítulo 8 dice, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frígidia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y residentes, tanto como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta? En ese momento los apóstoles hablaron 16 tipos de lengua. Entonces, porque los que estaban ahí decían, ¿cómo es que estos son galileos y están hablando árabe, prosélitos, y empiezan a mencionar todas las lenguas que aquellos estaban hablando? Ahora, aquí se está cumpliendo la profecía
que Jesucristo dejó en Marcos 16:16, donde dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Cuando Jesús dijo hablarán nuevas lenguas, se cumple la profecía aquí en Hechos, que ellos empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque no podía Jesús, porque acuérdate que Jesús le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero no podía ir Pedro a predicar a China si solo hablaba Galileo. No podía mandar a Juan a predicarlo a los Estados Unidos si él solo hablaba judío. Entonces, cuando Jesús los comisiona para que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, les tenía que dar los dones para que ellos aprendieran a hablar en lenguas, es decir, conforme a la capacidad de los países, para poderlos mandar a predicar. No puedo ir yo a predicar a la China si no puedo hablar chino. No puedo predicarle a un gringo si no puedo hablar inglés. Entonces aquí estamos viendo cómo los apóstoles, ellos no hablaron lenguas angelicales. Acá están hablando lenguas naturales para poder ir a otros países a predicar. Esto es, hermanos, esto es bien claro. Esto es bien claro. Lastimosamente hoy hay congregaciones que le predican a la iglesia y le enseñan que el que no habla lengua no está bautizado por el Espíritu Santo. Entonces el hermanito se ve obligado a aprenderse las lenguas y empieza a aprender las lenguas que hablan estos locos y para poderlas repetir él también. Muy mal. No solo eso. Yo encuentro en la Biblia que el hablar lenguas no es bautizo del Espíritu Santo. El hablar lenguas son dones del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios capítulo 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No podemos ignorar los dones espirituales. De que existen, existen. Pero luego dice hasta en el 12:10: a otros les ha dado dones de hacer milagros, a otros el de profecía, a otros el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. ¿Te das cuenta que el hablar lenguas angelicales no es bautizo del Espíritu Santo, sino es dones del Espíritu Santo? Y los dones no es para cualquier persona, sino para quien Dios quiere dárselos. Por ejemplo, yo tengo el ministerio de predicar